Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios. El cura de Ars fue golpeado y ultrajado en muchas ocasiones por el maligno, puesto que le arrebataba almas del infierno en el confesionario donde permanecía entre 10 y 16 horas. Además, sus sermones, llenos de sabiduría, regresaban las almas a Dios. El patrono de los párrocos y sacerdotes, antes de recibir la ordenación presbiteral, fue considerado por sus profesores como muy lento, especialmente al ser suspendido por un examen que no ayudaba para ser promovido como sacerdote, ante lo cual su rector le dijo lo siguiente: Juan, los profesores no te consideran apto para la sagrada ordenación al sacerdocio. Algunos te tachan de burro que no sabe nada de teología. ¿Cómo haremos para promoverte al sacramento del sacerdocio? Pero la respuesta llena de sabiduría de Juan María fue la siguiente: Monseñor, si Sansón mató a 100 filisteos con la quijada de un burro, ¿qué no podría hacer el buen Dios con un burro entero? Fue ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1815 por el obispo de Grenoble. Algunos se burlaban de su ordenación por considerarlo poco ilustrado, al punto que murmuraban lo siguiente: El señor obispo lo ordenó de sacerdote, pero ahora se va a encartar con él, porque ¿a dónde lo va a enviar que haga un buen papel? Pasaron 3 años en los cuales estuvo como vicepárroco del presbítero Bailly, un gran amigo de Vianney. Luego lo enviaron a una pequeña población, Ars, de 370 habitantes, y su antecesor dejó escrito: Las gentes de esta parroquia, en lo único en que se diferencian de los ancianos, es en que están bautizadas. Fue enviado como vicario en febrero de 1818 a Ars, el pequeño pueblo en Lyon, Francia, que solo fue parroquia hasta 1821. Se encontró la demoledora realidad de un lugar lleno de bares y la gente no acudía a la Eucaristía, así que su estrategia para lograr la conversión de sus gentes estuvo llena de las siguientes acciones: realizar sacrificios que incluían comer muchas papas cocidas durante toda la semana, orar y orar durante horas frente al Santísimo suplicando por la conversión de sus gentes, así también escribir sermones para atacar los vicios de sus pobladores. Los sermones del humilde cura de Ars lograron esa anhelada conversión por la gracia de Dios y empiezan a llegar feligreses de otros lugares, generando una conmoción en la jerarquía por lo que está pasando en Ars y que llegan como polvorín a los oídos del obispo, que envía un visitador al pueblo. Quien es enviado para estudiar lo que está pasando en Ars, a la pregunta de ¿tienen algún defecto los sermones del padre Vianney?, el visitador responderá: Sí, monseñor, tiene 3 defectos. Primero, son muy largos. Segundo, son muy duros y fuertes. Tercero, siempre habla de los mismos temas: los pecados, los vicios, la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Ante la respuesta, el obispo vuelve a preguntar: ¿y tienen también alguna cualidad estos sermones? Sí, tienen una cualidad, y es que los oyentes se conmueven, se convierten y empiezan una vida más santa de la que llevaban antes. Por ese motivo, de la mano del santo cura de Ars, hemos seleccionado unos apartes sobre el sermón del orgullo, que bien sabemos en nuestros días es un vicio que se ha instalado en nuestro mundo, en todos los ámbitos de la sociedad. Mirémonos internamente para saber cuánto podemos estar cayendo en este vicio y buscar que nos sea, en todo momento, dada la virtud de la humildad. Este sermón nos abre el corazón con las siguientes palabras: Yo no soy como los demás. Luego nos dirá el cura de Ars lo siguiente: Tal es el lenguaje ordinario de la falsa virtud y el de los orgullosos, quienes siempre satisfechos de sí mismos estén en todo momento dispuestos a criticar y censurar el comportamiento de los demás. Tal es también la manera de hablar de los ricos, que miran a los pobres como si fuesen de una naturaleza distinta de la suya, y los tratan conforme a esta manera de pensar. En una palabra, esta es la manera de hablar de casi todo el mundo.
Asimismo nos dirá que están contados incluso la gente de más baja condición que también está manchada por este pecado, recordando que son contados, que no formen siempre buena opinión de sí mismos, que no se coloquen en todo momento por encima de sus iguales, y no lleven su detestable orgullo hasta afirmarse en la creencia de que son ellos mejores que muchos otros. Llevándonos a mirar que el orgullo es la fuente de todos los vicios y la causa de todos los males que acontecen y acontecerán hasta la consumación de los siglos. Llevamos hasta tal punto nuestra ceguera que muchas veces nos gloriamos de aquello que debería llenarnos de confusión. Y deberíamos hacer la oración que San Agustín dirigía a Dios nuestro Señor. Dios mío, haced que conozca lo que soy, y nada más necesito para llenarme de confusión y desprecio. nos lleva por 3 puntos para mirar el orgullo en nuestras vidas. Primero, hasta qué punto el orgullo nos ciega y nos hace odiosos a los ojos de Dios y de los hombres. Segundo, de cuántas maneras lo cometemos. Y tercero, lo que debemos practicar para corregirnos. Miremos entonces brevemente la primera, segunda y tercera razón que nos da el cura de Ars. Primero, para darnos una idea de la gravedad de este maldito pecado, sería preciso que Dios me permitiese ir a arrancar a Lucifer del fondo de los abismos y arrastrarle aquí hasta este lugar que ocupo, para que Él mismo os pintase los horrores de ese crimen, mostrándoos los bienes que le ha arrebatado, es decir, el cielo, y los males que le ha causado, que no son otros que las penas del infierno. Y nos irá indicando que ese pecado ha llevado a que Dios naciera de padres pobres y entre gente de mediana condición, puesto que así se expiaba nuestro propio pecado. Solamente Él podía expiarlo rebajándose al estado más humillante y más despreciable, cual es el de la pobreza, pues no hay como no poseer nada para ser despreciado de unos y rechazado de otros. Mirad cuán grandes sean los males que ese pecado ocasionó. Y nos remarca que el orgullo intenta hundir a su creador. Mas el orgullo hace como un súbdito que, no contento con despreciar y hollar debajo de sus plantas las leyes y las ordenanzas de su soberano, lleva su furor hasta el intento de hundirle un puñal en el pecho, arrancarle del trono, hollarle debajo de sus pies y ponerse en su lugar. Y nos recuerda las palabras del Espíritu Santo hablando del orgullo que será aborrecido de Dios y de los hombres, pues el Señor detesta al orgulloso y al soberbio. El mismo Jesucristo nos dice que daba gracias a su Padre por haber ocultado sus secretos a los orgullosos, y nos irá recordando pasajes de la Escritura en las que este vicio ha acabado con todos los que no se han corregido del mismo, enfatizando que por ese pecado el ángel más hermoso se convirtió en el más horrible. En la segunda parte nos dice que debemos tener claro cómo no perder el reino de Dios. Segundo, muy horrible es ese pecado. Podemos muy bien decir que este pecado se halla en todas partes, acompaña al hombre en todo cuanto dice o hace. Viene a ser como una especie de condimento que en todas partes entra. Y nos invita a ser como el pecador en el templo que reconoce su miseria y no como el fariseo que considera que todo lo ha hecho muy bien. También nos muestra que casi nadie escapa a las redes del orgullo. Así los viejos como los jóvenes, así los pobres como los ricos, todos se alaban y glorían de lo que son y de lo que hicieron, o mejor, de lo que no son y de lo que no hicieron. Todos se aplauden y gustan de ser aplaudidos. Así pasa la vida la mayor parte de la gente. La puerta por la cual el orgullo entra más copiosamente son las riquezas. En cuanto una persona aumenta sus bienes, la veréis mudar de vida. Y que se abandonan los aires de sencillez si los tuvieron en algún momento. Andan con la cabeza erguida, ponen especial cuidado en escoger las más bellas palabras cuya significación muchas veces ignoran, pero se complacen en repetirlas. Aquí hallaréis a un hombre que os llenará la cabeza dándoos cuenta de las herencias que le ha tocado para hacer ostentación de la importancia de su fortuna. Toda su preocupación está en el que le alaben y le tengan en mucho. Y nos irá desvelando todo lo que nos perjudica este pecado si no buscamos la virtud de la humildad. Nos advierte que en la piedad también podemos caer en este horrible pecado.
Mas he de advertiros que en este pecado debe ser aún más temido entre las personas que parecen profesar una gran piedad. He aquí un ejemplo: Orígenes. También nos hablará de la falsa humildad, que lleva a hacer parecer que se es humilde. Hallaréis algunos que, según su manera de hablar, son humildes en extremo, y llegan hasta despreciar su persona, como si públicamente quisiesen confesar su pequeñez. Mientras se los alabe y lisonjee, serán ellos muy humildes. He dicho que el orgullo se mete hasta en nuestras buenas obras. Son muchos los que no darían limosna ni favorecerían al prójimo si no fuese porque, mediante ello, son tenidos por personas caritativas y de buenos sentimientos. También nos recuerda que el orgulloso nunca le gusta que lo corrijan y encuentra defectos en todos los demás, y la lengua viperina lo convierte en malo. Además, muchos se inventan glorias que no existen para no ser humillados, para recordarnos también que viejos y adultos todos mendigan, todos corren detrás de una boqueada de humo que ellos llaman honor. Y nos invita a que exploremos nuestra conciencia para no dejarnos ganar por las vanas alabanzas y de no volvernos ciegos por buscar la estima de los hombres, invitándonos a huir de los honores y de los hombres, humillarnos como el pecador en el templo y no ser como el fariseo y decir: Dios mío, dignaos tener piedad de mí, pues soy un gran pecador. Escúchame, has podido conocer ya si realmente estabas dominado por el orgullo y ahora vas a ver si tienes la dicha de poseer esta tan rara como hermosa virtud. Si la posees en toda su integridad, tienes segura la gloria del cielo, la humildad. Nos dice San Bernardo, es una virtud que nos hace conocer a nosotros mismos y nos inclina a concebir un constante desprecio de cuanto procede de nuestra persona. Y es que nos dirá que la humildad es como una antorcha que muestra nuestras imperfecciones y debemos conocernos a nosotros mismos, invitándonos a entender que es muy importante la humildad para llegar al cielo, porque todos los santos pasaron muchos trabajos para adquirirla o conservarla. Por eso, te dejaremos el sermón completo en el link para que puedas descargarlo y meditar con el mismo para ver qué tanto te acercas a la humildad o cuánto te falta para empezar ese camino y alejarte del orgullo. Tantum Ergo, un espacio para enamorarnos de Dios.